Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar lo que va a ser un nuevo cierre semanal para Bitcoin, donde a pesar de la falta de volatilidad podemos leer mucha información interesante. Veremos qué es lo que nos dice el gráfico, qué esperar técnicamente de la semana que viene y cuáles son las noticias importantes que vamos a tener durante la misma. Bitcoin va a cerrar ya su tercera semana consecutiva en rango, es decir, sin prácticamente volatilidad. Y la duda es clara, ¿se trata de un pequeño movimiento correctivo para seguir cayendo? ¿O por el contrario se trata de estar llegando ya al final de ese mercado bajista? Bueno, como os he dicho, vamos a analizar técnicamente la última hora de Bitcoin, veremos qué es lo que podemos esperar de la semana que viene en cuanto al análisis técnico de Bitcoin y también veremos cuáles son las noticias importantes que vamos a tener durante la semana y que pueden generar volatilidad. Empezando primero por las noticias, vamos a repasar muy rápidamente el calendario económico de lunes a viernes. Ya sabéis que de manera diaria vamos especificando por qué las noticias son importantes o no, pero bueno, quiero que veáis un poco cuáles son las noticias. A ver, aquí nos pone que a las 2:45 del lunes va a comparecer Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Desconozco exactamente si se trata de un error o si está en otro país dando algún tipo de charlas, conferencias o meetings y por eso está hora, ¿no? Pero bueno, realmente no es una hora normal, ni una hora habitual, ni mucho menos, para que Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, salga y hable. Por lo cual, en este caso lo ponemos un poco en interrogante, pero lo que está claro es que si sale a hablar a las 2:45, si no se trata de un error, no va a hablar de detalles económicos que vayan a afectar directamente a la bolsa europea, al euro, etcétera, etcétera, ¿vale? Igualmente, el lunes va a estar marcado sobre todo por los PMIs. PMIs en diferentes regiones de Europa, PMIs en la zona euro, PMIs en Gran Bretaña y PMIs incluso en Estados Unidos, con lo cual vamos a estar bastante centrados en este dato de aquí, que recordad, un dato por debajo de 50 indica contracción y como podéis ver todos se esperan por debajo de 50 menos casualmente el PMI de servicios en España. Ya veremos a ver cómo acaba saliendo, ¿no? Pero bueno, esto va a ser el lunes. Tirando ya a martes, como podéis comprobar, tenemos varios datos pre-sesión europea, pero entrando en la sesión europea tenemos la comparecencia de este miembro del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo a las 11:10 concretamente. La verdad que esto va a ser la tónica durante la semana. Comparecencias, reuniones, meetings, etcétera, etcétera, ruedas de prensa, básicamente porque nos acercamos a nuevas subidas de tipos de interés, ya lo llevamos comentando, y los funcionarios de los bancos centrales correspondientes tienen un poco que explicar cuál es la visión y la previsión de la situación económica. Si seguimos bajando, vamos a tener ya o vamos a cerrar la jornada con previsión energética a corto plazo de la EIA para Estados Unidos y nos centramos ya en miércoles, que en este caso tampoco es que vaya a ser el día determinante. Normalmente los miércoles son el día más importante. Se lo reparte normalmente entre miércoles y jueves. En este caso, el miércoles sí que es verdad que tiene PIBs en la zona euro. Recordad que son datos, provisionales, perdonad. El PIB se reparte en 3 fechas, 1, 2 y 3, básicamente para hacer un acercamiento mucho más preciso, ¿vale? Entonces, este es el segundo dato, si no recuerdo mal, del PIB en la zona euro y luego, pues como podéis comprobar, va a tener que comparecer en este caso, del Banco Central Europeo también comparece por aquí McCaul, es decir, mucho funcionario del Banco Central Europeo va a estar compareciendo, ¿ok? Y finalizaremos también la jornada con inventarios de petróleo crudo de la AIE en Estados Unidos también. Luego ya, jueves y viernes, últimos 2 días, empezamos con PIB trimestral en Japón, lo mismo que hemos comentado en Europa. Comparece Lagarde a las 13, nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Esto es un dato que es semanal, no como la semana pasada que tuvimos tasa de desempleo, PAM concretamente. Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, recordad que son semanales. Y vuelve a hablar Lagarde, presidente del Banco Central Europeo, a las 19:00. Un poco para lo mismo, para seguir apuntillando esa dirección económica. Y ya nos centramos en viernes, cerramos la semana con datos de IPP en Estados Unidos, el subyacente y el normal. ¿El IPP qué es? Pues bueno, si tenemos IPC, índice de precios del consumidor, pues también tenemos IPP, índice de precios del productor, ¿vale? Entonces, esto es lo que va a ser la semana siguiente, la semana que viene, que entra ya mañana mismo lunes. En cuanto a calendario económico, pequeño análisis del Fear and Greed Index y nos plantamos ya en Bitcoin porque hay varias cosas que comentar.
general, ya os digo que pese a que hay poca volatilidad, se pueden leer muchas cosas sobre lo que quiere o lo que puede hacer Bitcoin. Como podéis comprobar, igual que Bitcoin no se está moviendo, el Fear and Greed Index tampoco se mueve. Esto no es algo que tengamos que dar por descontado, porque muchas veces un movimiento en rango de un activo puede significar o puede hacer incrementar el miedo de los participantes, de los inversores, de los traders respecto a la dirección del activo. Pero, disculpad, en este caso, como podéis comprobar, van muy alineados, ¿vale? Seguimos con el nivel, ese tope de 20, no hemos roto los 20 desde hace un montón de meses y es la zona límite. Yo creo que cuando rompamos los 20 será porque han habido nuevas noticias, nuevos problemas o la situación se ha complicado bastante para el mercado, concretamente para Bitcoin. Entonces, hablando de mercado, mañana lunes voy a traer un análisis mensual. Sabéis que hemos hecho ya cierre mensual en Bitcoin y en todos los activos. Hemos cerrado ya lo que sería el mes de noviembre. Lo voy a grabar en un rato, básicamente porque mañana tengo un viaje y así ya os lo dejo grabado, porque si no, no hubiera podido traer vídeo por la mañana. Pero bueno, mañana vamos a tener análisis de cierre mensual, por lo que no vamos a entrar en ello. Pero en lo que sí que podemos entrar. Recordad lo que comentamos el otro día. Bitcoin ahora mismo está en una situación, en una tesitura de no análisis. No es lo que nos interesa. Analizar, intentar predecir. Recordad el sesgo de, de intentar verse con la capacidad o con la necesidad de determinar siempre una dirección. Esto es un error de principiante y te puede salir bien porque al final es o sube o baja. O sea, es un 50% de acierto prácticamente, ¿no? En términos generales. Pero bueno, recordad que no estamos en ese momento, de la misma forma que en este punto de aquí lo dijimos. Recordad, mirad los vídeos de aquí cuando dijimos no estamos en un momento de intentar analizar, porque el precio no está encontrando ningún tipo de movimiento ni de interés. Cuando haya una noticia positiva, tirará para arriba y es lo que sucedió, y cuando haya una noticia negativa, tirará para abajo y es finalmente también lo que sucedió, porque primero vino alguna positiva. Parecía que Bitcoin ya rompía un triángulo que no existía. Recordad que hablamos de que esto no era un triángulo, que esto no era nada. Y bueno, pues luego cuando salió la noticia negativa, pues nos dimos toda la vuelta, ¿no? Entonces, estamos en ese momento, en un momento de intentar no analizar, no predecir. Si nos vamos al cierre semanal en sí, fijaros que estamos repitiendo un patrón que no es que sea habitual, pero sí que es un patrón muy característico. Es un patrón que pues determina una dirección y luego frena. ¿Vale? Esto lo podemos ver en otros momentos de la historia, en otros momentos donde Bitcoin, pues también, por ejemplo, aquí, fijaros, en este momento previo a lo que pasó durante el año 2020, que todos lo conocemos, fijaros cómo el precio, se levantó del final del mercado bajista, estuvo bastante plano, caída, pullback, caída fuerte, y fijaros, esta especie de rango, esta especie de movimiento horizontal, ¿vale? O sea, es algo que no suele suceder porque normalmente en Bitcoin sobre todo tenemos una clara dirección. Fijaros aquí cuando el precio pues cayó, estuvo bastante enrangado y luego ¡pam! Para abajo hasta que se dio la vuelta, ¿no? Pues esto que te determina, esto que te está diciendo, si tú quieres ya leer esto, te puedes centrar directamente en que el precio no se mueve, ¿vale? Pero no se mueve ahora, llevamos 3 semanas en las que no se está moviendo, pero ¿qué es lo que está pasando con el precio? ¿Cuál es el análisis que te puede llevar más allá para determinar o para sacar algún tipo de conclusión? Pues que el precio quiere subir, ¿vale? Es decir, hemos tenido malas noticias que nos han llevado donde nos han llevado, el precio ha frenado y se ha dado la vuelta a través de diferentes noticias económicas y demás. Luego, cuando parecía que la inflación no estaba tan bien como parecía, ¡pam!, nuevamente para abajo, ¿vale? ¿Qué es lo que sucedió entonces? Plano, nuevamente. ¿Qué vino entonces? FTX, ¡pam!, viaje. ¿Qué está viniendo otra vez? Plano. Es decir, la buena noticia es que el precio intenta subir. Lo que pasa es que no se le deja porque las noticias son negativas, evidentemente. Si el mercado no estuviera en tendencia bajista, las noticias serían positivas, entonces el precio estaría subiendo, porque las noticias tenderían a subir. Entonces, la primera buena noticia es que el precio, ante la falta de noticias negativas, no cae. Tampoco es que suba, pero no cae, se mantiene, ¿vale? Evidentemente hay miedo, hay FUD, hay noticias realmente negativas, hay situaciones que nos generan incertidumbre, como por ejemplo guerra entre Rusia y Ucrania, qué está pasando con China, cómo va a afectar los tipos de interés, la inflación se va a bajar o no. O sea, hay cosas que son negativas de verdad, hay cosas que igual se exageran más y hay cosas que nos generan incertidumbre. Y esto hace que el precio pues no tire, sino que ante la falta de noticias negativas se mantenga más o menos plano, tendiendo al alza, igual que pasó en esta etapa de aquí.
estaba tendiendo al alza, ¿vale? ¿Cuál es la parte negativa? Lo que he comentado, que estamos en un mercado bajista y lo más probable es que venga otra noticia negativa que vuelva a llevar el precio para abajo. Entonces, si estás en mercado bajista, ¿vale? Estás cayendo, viene una noticia negativa, te tumba el precio y tú, como estás en mercado bajista, como no hay tampoco noticias demasiado positivas, etcétera, etcétera, a falta de noticias negativas no haces así, cuando viene una noticia negativa, a ti te coge aquí. Entonces, la noticia ¿qué hace? ¡Pam! ¿Vale? Imaginaros si hubiera noticias positivas o si el mercado tuviera más interés del que tiene por remontar. Subiría bastante y ante una noticia negativa, ¿qué haría? ¡Pam! Pero no generaríamos tanta verticalidad y tanta ruptura de máximos y mínimos decrecientes. ¿Vale? Entonces, ¿el mercado quiere subir? Sí. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque no está preparado para subir. Pero es cierto que ante la falta de noticias negativas no tiende a caer, que es otra cosa que deberíamos no dar por evidente. La tendencia es negativa, sí, la tendencia es bajista, sí, pero en todo este recorrido de aquí no hemos estado teniendo cada semana noticias negativas, ni aquí. ¿Vale? Y el mercado, pues caía. ¿Por qué? Pues porque ante la falta de bueno, malo y neutro, caemos. Pero aquí, ante la falta de bueno, malo y neutro, plano tendiendo al alza, ¿vale? Muy ligeramente, pero tendiendo al alza. Que no estar cayendo ya es una buena noticia, ¿vale? Esto, para resumirlo al máximo, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que es una buena señal porque el mercado está percibiendo como que pese a que no haya noticias negativas, tampoco, pese a estar en tendencia bajista, tampoco tenemos por qué estar cayendo sí o sí. Esto es algo positivo, pero realmente todo lo demás chafa para abajo. Noticias negativas, tendencia bajista, no hay noticias negativas y el precio tampoco está subiendo, con lo cual tampoco hay interés en estar comprando, en estar buscando un final de ciclo ni ninguna historia de estas, ¿vale? ¿Qué te puede terminar? No hemos tocado fondo aún, ¿vale? Con 4 cosas lógicas que ya ves que no necesitas ni de análisis técnico, solo tienes que saber qué hace el precio cuando hay noticias negativas, qué hace cuando hay positivas, qué hace cuando no hay noticias, anteriores ejemplos, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué es lo que creo que va a pasar la semana que viene? Pues yo creo que la semana que viene va a seguir tendiendo al alza, ¿vale? Va a seguir tendiendo al alza porque llevamos 2 semanas planas, más o menos positivas, la semana que va a cerrar más o menos positiva, más positiva que negativa, evidentemente, y yo creo que la siguiente semana seguirá tendiendo al alza, a menos que vengan, evidentemente, noticias negativas, ¿vale? Si vienen noticias negativas, evidentemente, volveremos a los mínimos, volveremos a romper, volveremos a lo que sea. No tengo ni idea, no es mi intención intentar buscar la predicción en ese sentido, pero sí que intentar entender cómo se está moviendo este mercado, y se está moviendo de esta manera. ¿Noticias positivas? No hay, ¿vale? Noticias negativas, ruptura. Falta de noticias, tiendo al alza. Entonces, la semana que viene, siguiendo esta lógica, en falta de noticias, seguiremos tendiendo al alza, ¿vale? Digo, mantenernos planos o seguir manteniéndonos planos tampoco es algo negativo. Pensad que estamos en tendencia bajista, con lo cual tendríamos que seguir cayendo, porque solo por el hecho de la dirección de la tendencia ya deberíamos seguir cayendo, ¿vale? Entonces, ya es buena noticia estar planos, no caer, incluso subir un poquito, etcétera, etcétera, porque estamos viendo cómo la dirección o la continuación bajista la está determinando la inclusión o las nuevas noticias negativas que se añaden a la situación del mercado, ¿vale? Entonces, ya no voy a resumirlo otra vez porque yo creo que ya ha quedado bastante claro. Evidentemente, cualquier duda que tengáis, pues bueno, abajo en los comentarios lo ponéis y la resuelvo encantadísimo. Este vídeo lo voy a dejar por aquí. Mañana nos veremos ya con el análisis del cierre mensual de Bitcoin, que ha cerrado, pues bueno, hace un par o 3 de días, pero bueno, os lo voy a traer mañana para que podáis verlo todos y todas. Y bueno, este vídeo lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.